Sí, se escucha bien. Por favor, dime si la presentación se ve. Dale nomás. Está en modo presentación, así que se ve bastante bien. Perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Ibelich, soy investigador de INEA, como lo mencionó Iván Ordóñez, mi colega. En estos momentos tengo el agrado de presentar algunos resultados acerca de nuestro proyecto que busca evaluar el balance hídrico en sectores de vega, ¿cierto? Un proyecto financiado por el gobierno regional bajo la nómina de los fondos FIC. No sé si la presentación va a ser muy larga o no, sin embargo, lo que me gustaría es que se forme una discusión bonita, ojalá pregunten hartas cosas si tienen alguna duda, y lo que no pueda responder, evidentemente, mis contactos quedarán a disposición de todos para una futura discusión, ¿ok? Como les decía, voy a presentar algunos resultados de lo que es el proyecto que busca evaluar el balance hídrico en el sistema de vega, ¿cierto? Que en un principio siempre lo llamamos como evaluación de vegas, pero hoy día sabemos, gracias a este proyecto, que en sí el ecosistema es un todo, y por lo tanto no podemos separar lo que son los coironales o las zonas más xerófitas, más mésicas, de la vega propiamente tal. Bueno, como sabemos, ¿cierto? Uno de los rubros económicos más importantes de la región de Magallanes es la ganadería, ¿no? ¿Cierto? La cual se establece a mediados del siglo XIX con estas grandes concesiones, lo que nosotros siempre llamábamos como la famosa ganadera, ¿no? ¿Cierto? Y después se subdivide después, en el posterior tiempo. Eh, Sin embargo, independientemente del tamaño del predio, siempre se ha caracterizado por tener una ganadería del tipo extensiva, ¿no? Magallanes concentra el 55% de la masa ovina del país, ¿cierto? Y alrededor de unas 98.000 cabezas de ganado bovino. Y todo esto bajo el marco de una ganadería extensiva, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad se ocupan bajas cargas animales y potreros de gran superficie, lo cual hace que estos potreros en sí sean bastante heterogéneos, y es el gran problema de la región en realidad, el gran desafío que tenemos como investigadores, cómo definimos esta heterogeneidad, ¿no? Esta heterogeneidad se refiere a que hay distintas asociaciones vegetales o vegetacionales, ¿cierto?, en un mismo potrero. Y evidentemente los que tienen más experiencia que yo han podido observar que la gran mayoría de los animales se cargan los sectores donde hay más comida y de mejor calidad, ¿no? O sea, el animal no es leso y no es tonto, entonces va a ir a buscar donde está el filete. Y esto produce que hayan sobrecarga en estos sectores que nosotros llamamos vega, y evidentemente desde los inicios de la ganadería esto ha provocado que hay una degradación progresiva, una degradación productiva de estos sectores de vega y una pérdida también en el funcionamiento ecosistémico de estos sectores. ¿Cierto? Bueno, pero hay que definirnos y hay que tener un marco conceptual de lo que son las vegas, ¿no? Sin duda las vegas son humedales. Esto quiere decir que corresponden a un área que temporario o permanentemente está saturada, ¿cierto? Tiene una vegetación propia, ¿cierto? Que normalmente es herbácea, formada por gramíneas y ciperáceas, y el suelo, al menos en los primeros horizontes, ¿cierto? Es del carácter orgánico. Es sumamente importante y posteriormente lo vamos a ver por qué. ¿Cierto? Constituyen el 2% de la superficie regional, o sea, es alrededor de 230.000 hectáreas, de las 5 millones de hectáreas agropecuarias que tiene la región. Y esto es sumamente importante porque a pesar de ser el 2% de la superficie regional, finalmente producen hasta 20 veces más forraje que los sectores aledaños. Y volvemos al tema del porqué de la degradación de estos sectores, ¿cierto? Estas vegas tienen ciertas características que hacen que de alguna otra manera se vean resaltadas en el paisaje, ¿cierto? Que, bueno, tienen una localización baja en el paisaje, esos son sectores cóncavos, ¿no? Tiene una napa freática fluctuante, lo que lo hace característico de un humedal, ¿no?
esta napa freática en realidad se mueve muy lentamente a través del perfil de suelo o al subsuelo debido a una discontinuidad porosa dentro de este horizonte, dentro del pedón de suelo. Y además tienen, al menos en la región de Magallanes, tiene un origen que es casi netamente geológico post-glaciación. ¿Okay? Esto es sumamente importante porque creo que vi algunos colegas argentinos, los argentinos, si bien tienen también formaciones glaciares, el resto de la Patagonia Norte de la Argentina tienen formaciones bastante volcánicas, que hace que la dinámica hídrica sea diferente. Estas características tiene un aspecto positivo, ¿cierto? Que es la gran acumulación de agua, y como son paisajes cóncavos, tienen cierta protección del viento, lo que hace que al menos tengamos la hipótesis de que teóricamente, en realidad, no la hipótesis, teóricamente tendrían unas tasas de evapotranspiración menores. Sin embargo, esta humedad o este exceso de humedad provocaría una menor estabilidad mecánica del suelo. Esta menor estabilidad mecánica, ya si uno lo aplica con manejos antropogénicos, ¿no? Como el drenaje o el pastoreo, ¿cierto? Podría provocar subsidencia del suelo, un incremento en la densidad aparente, una alteración de la estructura de los poros, formación de grietas, que lo más probable aquí los productores presentes en esta charla pueden corroborar, ¿cierto? También hemos visto signos de degradación con los famosos, unos montículos que se forman, también es parte del sobrepastoreo. Hay una mayor mineralización de materia orgánica y por lo tanto una mayor tasa de emisión de CO2, lo que hace una reducción del stock de carbono en el suelo, que finalmente todo trae como consecuencia, ¿cierto?, la alteración del funcionamiento hidrológico y finalmente la degradación de las vegas. Por lo tanto, como objetivo, una vez conocidos estos antecedentes, ¿cierto?, como objetivo podemos decir que tenemos dos grandes objetivos que vamos a tratar de responder en esta presentación, que es, bueno, finalmente determinar los componentes edáficos e hídricos que actúan activamente en el movimiento y almacenamiento de agua en una cuenca, sumamente importante este concepto, ¿cierto? Una cuenca conformada por vegas, ya no estamos hablando de vegas como tal, sino que estamos hablando de una cuenca. Y también evaluar finalmente el balance hídrico en un ecosistema de vega coilonal, en la zona de transición de la región, en donde está ubicada nuestra estación experimental. Bueno, este estudio fue realizado en la estación experimental de Iña Campenaique, ¿cierto? Donde yo soy parte como investigador, ¿cierto? Son suelos normalmente conformados de un material fluido glacial, donde la edad de estos materiales es bastante amplia, ¿no? Incluso más allá del Holoceno, en realidad, ¿cierto? Son bastante antiguos. El material que conforma el suelo en sí no es antiguo, pero el material que lo conforma lo es, ¿no? Dentro de las vegas, ¿cierto? El grupo más común de suelos podemos encontrar son histosoles, los fluisoles o gleisoles, ¿cierto? Y se encuentra en lo que es un clima de estepa fría, ¿no? Nosotros iniciamos este estudio, ¿cierto? Tomando el concepto de o la gran mayoría de los conceptos que hay que tomar en hidrología, ¿no? Y es que lo que mueve el agua finalmente va a ser la pendiente y la topografía. ¿Ok? Entonces, para empezar, nosotros lo que hicimos fue realizar esto que ustedes están viendo, que es un vuelo de un dron. Estos son millones, son varias fotos, una tras otra, ¿cierto?, en donde se pudo caracterizar la cuenca de estudio. La cuenca de estudio tenía una característica que es relativamente representativa a toda la región. Si bien está ubicada en la zona de transición de Magallanes, en Iña Campenaique, lo que nosotros buscamos es que fuese una vega que sea manejada de manera tradicional, que de alguna otra manera tuviera una producción alta, como lo que se espera dentro de Las Vegas, y que no tuviera un río, un pequeño fluente asociado. ¿Ok? Así buscamos la representatividad. Como ustedes pueden ver, esta zona está conformada por lo que es la vega per se,
¿cierto? Que es la parte baja que ustedes pueden ver, y zonas altas, y me refiero a zonas altas no más allá de 40 o 50 metros sobre el nivel del mar, conformada por asociaciones vegetales de coirón, matacoirón y algunos que otro murtillar, bastante característico de la región. Posterior a este vuelo del dron, lo que nosotros hicimos fue conformar, ¿cierto?, las curvas de contorno, para delimitar finalmente lo que sería el relieve de estos sectores. ¿Y por qué? Porque como les dije en algún momento, el agua se va a mover de zonas altas a zonas bajas, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que saber para dónde, gracias al relieve, cuál es la zona alta y cuál es la zona baja, ¿cierto? Gracias a la tecnología existente hoy en día, nosotros podemos determinar las curvas del relieve de manera rápida gracias a la utilización de drones, y además podemos crear o podemos modelar finalmente los flujos que existen dentro de esta cuenca. ¿Okay? Y estas pequeñas líneas azules son los flujos preferenciales que eventualmente tendría la cuenca. ¿Ok? Además, bueno, en esta presentación no se muestra, pero también puede crear lo que es la conformación de las microcuencas. ¿Ok? Y como podemos ver, ¿cierto? No sé si se ve el cursor acá. Está sumamente bien demarcada el sector de Vega, que ustedes pueden ver como más verde, ¿cierto? Y es un verdadero río, ¿no? Un verdadero río acá. Ojo, acá no existe un río, pero el movimiento del agua o el flujo preferencial de estos sectores, hasta de acá hacia allá y de aquí a acá, es igual que un río. Es así que hemos podido determinar, ¿cierto?, gracias a estos flujos, esta simulación de flujos, los lugares de monitoreo. Y es así como, si lo podemos ver en esta figura anterior, podemos ver que hemos dispuesto una serie de sensores y una descripción edáfica bastante acuiciosa, no solo a lo largo de la cuenca, sino que a lo ancho. ¿Okay? Y es para esto que hemos dispuesto diferentes calicatas o diferentes puntos de muestreo en lo que es lo ancho de la cuenca, para, uno, determinar el movimiento desde las zonas altas hacia las zonas bajas, considerando el centro de la Vega como la zona más baja, en donde hemos podido, bueno, donde extrajimos las muestras que después voy a explicar, y sobre todo donde empezamos a monitorear lo que era el contenido de agua del suelo, el movimiento del agua en el suelo, en todos estos sectores, ¿cierto? Y sobre todo las características hidrofísicas que reinan estos tipos de suelo. ¿Ok? En estas mismas calicatas, estos sectores de monitoreo, extrajimos cilindros de suelo para determinar parámetros que son esenciales a la hora de modelar el flujo del agua, ¿no? Que en una primera instancia se hace con la curva de retención de agua, la capacidad de contracción de estos suelos, que después lo voy a explicar porque es un punto bastante interesante, la conductividad hidráulica sobre todo, y parámetros más comunes como la densidad aparente, ¿no? Además, a lo largo de la cuenca, como ustedes pueden ver, tenemos distintos puntos de monitoreo de lo que sería la napa freática. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros en rigor, lo que estamos evaluando, estamos evaluando una cuenca de 1.200 kilómetros cuadrados, y además lo que estamos haciendo es evaluar el movimiento de agua en la zona saturada, o sea, la zona que siempre permanece, o la napa freática, como lo quieren llamar, y una zona no saturada que empieza a ser relevante desde ahora, ya que está ocurriendo toda la dinámica en estos sectores. La zona no saturada sería finalmente el suelo. Para determinar la curva de retención de agua, o curva PF,
hemos sometido los suelos a distintas tensiones para ver la retención de agua en estas distintas tensiones. Además, determinamos la permeabilidad de aire en el suelo como un parámetro de conducción de líquido, claro, de líquido, ¿cierto? Y la curva de contracción, que después lo voy a explicar, pero finalmente es todo suelo, una característica de los suelos, de todos los suelos, ¿cierto? Es que, que a medida que se seca, se contrae, por ABC motivo, que posteriormente voy a explicar. Pero y a medida que se humecta, se hincha. Y los distintos suelos responden de manera diferente o de manera diferenciada a este hinchamiento o a esta desecación. ¿Por qué es importante? Porque este proceso es un proceso natural y es un proceso que se ve modificado por el manejo antrópico, y además porque es un proceso de formación de estructura. Y la estructura del suelo es lo que hace, o es lo que, la estructura del suelo finalmente es lo que permite al suelo almacenar fluidos, ya sea agua o aire, o conducirlos. Por eso es sumamente importante. También conductividad hidráulica mediante un permeamómetro de carga constante, como lo muestra la figura. Y finalmente, hemos podido determinar, al menos de manera conceptual, un pequeño balance, un pequeño modelo de balance hídrico que mostraré al final de la presentación. Bueno, la capacidad de aire es la capacidad que tiene un suelo de almacenar aire. Es súper simple, así lo menciona el nombre, no nada más que... Y esto es sumamente importante porque sin aire simplemente las plantas no viven. O sea, así como nosotros necesitamos oxígeno, las plantas lo hacen igual. En esta lámina muestro los resultados de las distintas posiciones, como ustedes pueden ver, a lo ancho de la vega, ¿cierto? A los 5 centímetros, a los 30 centímetros, a los 80 centímetros. Cabe recalcar que, ¿por qué estas profundidades? Porque posterior al análisis topográfico, nosotros hicimos un reconocimiento y una clasificación de suelo, indicándonos que la mayor variabilidad de horizontes se provocaba en estas profundidades. Y tomado estos horizontes como referencia. Podemos ver que, me gustaría que pudiéramos ver, ¿cierto?, que estos son el C1, C5, C6, C7, son suelos que están ubicados en las zonas altas y en las zonas de ladera como muestra la figura acá, ¿no? Y me gustaría que empecemos a analizar y que empezaran a recordar estas figuras, porque quiero que son datos que realmente, al menos a nivel regional, no existían en un punto, o existían de manera muy somera, y empezamos a ver que nos hallamos con sorpresas, por ejemplo, que la ladera, en realidad es la ladera sur, en este caso, ¿cierto?, la más expuesta a la intemperie, ¿cierto?, está bajo los niveles los niveles de valores críticos propuestos por la literatura, ¿no? Nunca se tiene que hablar de degradación propiamente tal, pero sí estamos alcanzando cierto nivel de pérdida de funcionamiento ecosistémico, pérdida de funcionamiento de esta capacidad de aire, ¿cierto? Y nos hemos encontrado con la sorpresa, en alguna palabra, que la capacidad de aire finalmente disminuye considerablemente cuando estamos hablando de los 80 centímetros en todos los sectores muestreados. O sea, estas dos caligatas, sobre todo C3 y C4, finalmente no solo se encuentran en profundidad y por lo tanto tienen una gran capacidad, como lo vamos a ver, almacenamiento de agua, sino que además tienen muy poca capacidad de almacenar aire, ¿ya? Por lo tanto, las plantas las plantas que estarían subsistiendo en estos sectores de vega, son C3 y C4, ¿cierto?, tendrían, la capacidad de adaptarse hasta hipoxia, ¿cierto?, y además de condensar el crecimiento radicular en los primeros centímetros del suelo, ¿cierto?, para eventualmente sobrevivir.
Con respecto a la conductividad hidráulica, podemos ver que sectores de ladera, ¿cierto?, empiezan a diferenciarse con respecto a sectores más de vega, ¿cierto?, como C3 y C4, ¿cierto?, donde las conductividades hidráulicas son más altas, no así, por ejemplo, en sectores de ladera. Esto habla, y tal vez voy a ser un poco enredado en esto, pero esto habla de la gran variabilidad espacial que existe de las propiedades del suelo. ¿Ok? Y que si bien nosotros podemos ver un potrero que es bastante homogéneo en términos florísticos, por llamarlo vegetacionales, hay una variabilidad enorme de lo que está pasando debajo. ¿Ok? Y asimismo empezamos a diferenciar no solo a nivel de ladera o a nivel de sector, sino que a nivel en profundidad. ¿Ok? Conductividad hidráulica empiezan a demostrarse un poco más altas y con valores mucho más variables en profundidad, ¿no? A ver, hay que recordar siempre que siempre hay que tener algo en mente. A los 5 centímetros es donde está todo pasando. Todo pasando. Y acá es donde se ve el reflejo en gran parte de lo que es el manejo agropecuario. ¿Okay? Cualquiera sea él. Finalmente, o sea, en términos del agua disponible para las plantas, que ahora en física de suelo se ocupa este término, el Plant Available Water, que en aquellos años se ocupaba finalmente, tal vez estén más familiarizados con el término de capacidad de campo, punto de parchitez permanente. Si bien no es lo mismo, es bastante similar. Y podemos ver de nuevo las laderas, en este caso, por ejemplo, la norte, se está diferenciando del centro de la vega y de la otra, de la ladera sur, ¿cierto? Y empieza a haber una capacidad de almacenamiento de agua menor a medida que nos vamos profundizando. Que va profundizando en todas las calicatas. Ok, acá empezamos otro tema, ¿no? Con respecto a lo que es la dinámica del agua. ¿Cierto? Estos son los datos que arrojan los sensores que hemos visto en la metodología, ¿cierto? Y a mí me gustaría que, si bien no vamos a explicar y no vamos a entrar en tanto detalle, me gustaría que, bueno, este es el contenido, esta es la evolución, ¿cierto?, del contenido de agua volumétricamente medido de todas las calicatas que tuvieron sensor, que en este caso es en la ladera norte, perdón, cima, ladera, C4, que es el centro de la vega, siempre es la misma nomenclatura, ¿cierto? C5, que es la otra ladera, y la cima, ¿no? Entonces podemos ver, de alguna otra manera, que los 5 centímetros, y vuelvo a recalcar, está todo pasando. Aquí es con donde realmente es donde está fluyendo, ¿cierto? Y donde la dinámica hídrica tiene una magnitud enorme, ¿no? O sea, la variación hídrica tiene una magnitud enorme. ¿Ok? Podemos ver también que estas barras de acá son la precipitación o la precipitación acumulada. Estos son promedios, este es el gráfico de promedios diarios, ¿cierto? Y no sé si pueden percatarse que en noviembre, diciembre, enero y febrero, cada evento de lluvia tiene una repercusión enorme en el contenido volumétrico de todo el sector de vega. ¿Okay? Ahora, si nos vamos a junio, julio, en zonas de invierno, ¿cierto? Esta repercusión, esta magnitud no es tan, o esta relación no es tan alta, no es tan grande, ¿no? ¿Cierto? Porque el suelo permanece saturado y porque evidentemente puede haber una evapotranspiración menor. Otra situación interesante es que el contenido volumétrico de agua en profundidad, considerando sobre todo las dos calicatas de ladera, o la más cercana a la ladera y el centro de la vega, se mantienen constantes durante gran parte del año.
¿ok? Evidentemente con un orden de magnitud diferente, pero constante, ¿ok? Y asimismo, esto ocurre a los 80 centímetros, sobre todo en el C4, en la Calicata 4, que es el centro de la vega, ¿cierto? Y que después vamos a explicar por qué. Me gustaría recalcar una situación. Nuestros suelos son de carácter orgánico, ¿no? Estos suelos de vega son histosoles, al menos el C4, ¿cierto? Y me gustaría ver, y tenía una figura al principio de la presentación donde había una. Jorge, disculpa, antes que siga adelante, de don Daniel, que dice que no se aprecia el eje X de las gráficas para que lo explique. De las Eje gráficas. X de las gráficas pequeñas. Sí. Sí, de todo en realidad no se ve ninguna de las que algo corta la imagen, así que si pudiera explicar eso un poco. Sí, bueno, lo que estoy apuntando, pero se ve el puntero, ¿cierto? Ok, Sí, el puntero, el eje Y, lo que está mostrando, ¿cierto? Es el contenido volumétrico de agua. Un valor mayor quiere decir que tiene más agua ese horizonte de suelo. Y el eje X está mostrando el meses, ¿ok? Pero está graficado el promedio diario. Cada punto es el promedio diario. Eso en este gráfico, ¿cierto? De las distintas rayas, ¿cierto? Punteadas o líneas continuas de distinto color son las distintas calicatas. A los 5, a los 30 y a los 80 centímetros. Y las barras es la precipitación acumulada de ese día. Por otro lado, estas gráficas que se muestran acá es la curva OPF o la curva de retención de agua. La curva de retención de agua relaciona la tensión a la cual está retenida el agua con en sí el peso que tiene el agua, ¿ok? O sea, a medida que hay más tensión o a medida que yo voy secando el suelo, o sea, hay un PF mayor, en realidad estos valores son negativos, ¿cierto? Porque es tensión. A medida que yo voy secando el suelo, el contenido volumétrico de agua disminuye, ¿ok? Entonces, PF 2,5, por acá en realidad, estaríamos en capacidad de campo. 2,5 hasta punto de marchitez permanente. ¿Ok? Podemos ver que en C4, que es un suelo orgánico, y volviendo a lo que estaba mencionando hace un momento, es que había una figura, ¿cierto?, de una vega y un balde de agua. Tal vez lo debía haber puesto en esta lámina, ¿no? Pero esta es la explicación, y es que todos los horizontes de suelo, todos los horizontes de ese pedón o de ese horizonte de suelo tienen más del 80% de volumen de poro. Eso quiere decir que el 80% es potencialmente agua. Yo tomo un volumen de suelo, 1 metro cúbico, ¿cierto? El 80% de eso, el 85% de eso es agua. Por lo tanto, de ahora en adelante, lo que nosotros, bueno, y siempre tendría que haber sido así, nosotros vamos a tratar como nuestro suelo, ¿cierto? Como este gran balde de agua, ¿ok? Es una verdadera esponja, ¿no? Por las características orgánicas que posee. C3, como pueden ver, que es la calicata de la ladera, el primer horizonte se comporta de manera similar, pero ya disminuimos y se empieza a comportar como un horizonte, o sea, como un suelo un poco más mineral, ¿ok? O sea, donde el factor mineral empieza a ser un poco más preponderante con respecto a la materia orgánica, ¿cierto? Ahora, es sumamente importante relacionar de alguna otra manera no solo el contenido que tiene de agua el suelo, ¿cierto? Sino qué tan retenido está en la partícula de suelo a la matriz, o sea, la partícula de agua a la matriz del suelo. Y esto lo podemos ver con sensores de tensión, ¿ok? Y que son similares a los de humedad, ¿cierto? Entonces, a medida que se seca más el suelo, ¿cierto? A medida que yo voy perdiendo humedad, el suelo además va reteniendo con mayor magnitud el agua. Por lo tanto, y ahí es cuando empiezan a haber signos de déficit hídrico en realidad, ¿no?
Como suelos arcillosos, por ejemplo, pueden estar muy llenos de agua, pero están reteniendo con mucha fuerza. Por lo tanto, déficit hídrico normalmente se van a ver, esto es simplemente un ejemplo, se van a ver en mayor magnitud, ¿no? En suelos bastante arcillosos, ¿no? En el caso de nuestros suelos, en el caso de nuestra vega, ¿cierto? Podemos ver de nuevo que gran parte de lo que está ocurriendo ocurre en los primeros 5 centímetros, que es donde se está recibiendo la luz del sol, donde hay una dinámica hídrica pujante hacia la atmósfera, ¿cierto? Donde hay un manejo antropogénico, ¿cierto? Y acá hemos querido recalcar el término de punto de marchitez permanente como en una línea roja, ¿cierto? Y la capacidad de campo con una línea azul, y podemos ver que en los meses de marzo, entre enero, marzo, ¿cierto? Todos los suelos estuvieron bajo el punto de marchitez permanente. Entonces empezamos a hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cómo se sostiene el sistema? ¿Ok? Es sumamente relevante la pregunta, ¿no? O sea, si yo en enero, en marzo, ¿cierto? O a fines de diciembre incluso, yo ya empiezo a disminuir la cantidad de agua en el sistema, ¿cómo yo veo verde? ¿Cómo yo veo la vega subsistir? ¿Cierto? Cuando uno empieza a mirar no solo el sistema vegetacional, sino el sistema edáfico per se, uno empieza a ver que no solo el contenido de agua está teniendo una importancia, sino que además la tensión empieza a ser menor. El suelo está permitiendo, o la cantidad de agua, hay agua que llega al sistema, que está llegando al sistema, que le está permitiendo a este ecosistema vivir. Y eso no está viéndose reflejado en los primeros centímetros de suelo. Está viendo reflejado en los últimos horizontes de suelo. ¿Ok? O sea, en los 80 centímetros, ¿cierto? En los 80 centímetros, C4, que es la línea negra, nunca bajó de capacidad de campo. Siempre se mantuvo cercano a la saturación. A lo mismo que C3. Entonces, hay una fuente de agua, que es imperceptible a los ojos, ¿cierto? Evidentemente, que está permitiendo, de alguna otra manera, sobrevivir a estos ecosistemas, ¿cierto? Y permitir que haya un crecimiento, permitir que haya una oferta ferrajera, permitir que se cumplan ciertos servicios ecosistémicos. Esto mismo ocurre también a los 30 centímetros, sobre todo en C4. Fíjense, o sea, es una cuestión bastante impresionante. O sea, los meses de déficit, o sea, los meses de enero, febrero, marzo, nunca bajaron el punto de marchitez permanente, ¿cierto? Si empezamos a explicar, ¿cierto? Si empezamos a ver, bueno, ya sabemos de dónde está viniendo, o sea, ya sabemos que hay agua y que hay algo que está permitiendo sobrevivir a este ecosistema, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo explicamos esta situación, no? Y disculpen que yo tenga una voz tan sorprendido, lo más probable es que colegas míos conectados hoy día me puedan encontrar algo obvio, pero cuando uno habla de estos ecosistemas magallánicos y habla sobre lo único que son ecosistemas únicos, los que encontramos en la Patagonia, finalmente hace que los resultados también sean únicos. Es bastante interesante, ¿cierto? Entonces podemos ver que la relación que existe, ¿cierto?, en tratando de explicar, ¿cierto?, el régimen hídrico, podemos ver que el contenido volumétrico de agua, ¿cierto?, está altamente relacionado, ¿cierto?, con la evapotranspiración. O sea, a medida que yo tengo tasas de evapotranspiración mayores, yo tengo un contenido volumétrico menor. Pero esto solo ocurre a los 5 primeros centímetros, ¿cierto? Esta relación se hace menos marcada cuando yo empiezo a ir en profundidad. Y evidentemente esta relación se hace más alta, o sea, tiene una mayor magnitud al centro de la vega, o sea, en C4. ¿Ok? Si nosotros, no están los datos en esta presentación, pero si nosotros
cuando quisimos explicarlo también con el término de la pluviometría, la relación no se hacía clara. ¿Ok? La relación entre la pluviometría y el contenido volumétrico de agua no se hace clara en ningún horizonte. Entonces, quiero que tengan esa idea porque después podríamos idear el porqué y lo explico un poco más adelante, ¿no? Bueno, además determinamos, como les mencioné, determinamos la capacidad que tiene el suelo de contraerse, ¿no? Y esto es importante porque finalmente el suelo cuando se contrae pierde volumen. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si el suelo se seca, yo pierdo balde. Este balde de agua, ¿cierto? Que es muy, muy divertido. Si yo tengo un balde de 1 metro, ya no está de 1 metro, ¿cierto? Al secarse. Que, si bien es un proceso natural, ¿cierto? El manejo agropecuario / ganadero, ¿cierto? Puede ver afectado, puede aumentar la magnitud de este fenómeno. ¿Cierto? Entonces, además, por lo tanto, para evaluar la contracción del suelo, ¿cierto? Que es un proceso natural de formación de estructura, nosotros creamos lo que es la curva de contracción, que no es más que relacionar la humedad de suelo con, se llaman índices en realidad, pero finalmente es la humedad de suelo, ¿cierto? Con respecto a la cantidad de poros o al volumen de poros de ese mismo suelo, ¿ok? O sea, ¿qué pasa? A medida que se va secando el suelo, ¿cierto? A medida que yo voy perdiendo humedad, ¿cierto? Los poros también van disminuyendo, la cantidad, el volumen de poros va disminuyendo, ¿ok? Entonces, esto va a depender, o esto es una característica de la estabilidad mecánica que tiene el suelo. O sea, suelos más estables, ¿cierto? Más rígidos, con una porosidad más rígida, tienden a hacer este tipo de curva, ¿no? En donde yo, a medida que voy perdiendo humedad, en realidad no voy perdiendo tanta porosidad. Simplemente pierdo humedad nomás, ¿ok? Asimismo, por ejemplo, C2, que también es bastante estable, ¿cierto? C3 en el primer horizonte tiene una fase que nosotros llamamos proporcional, en donde por cada unidad de humedad perdida se va disminuyendo una unidad de índice poroso. Pero lo interesante aquí, y ojalá lo pudiéramos discutir en algún futuro, ¿cierto? Es que C4, que es el centro de la vega, ¿cierto? Que es un suelo netamente orgánico, un sol propiamente tal, tiene en su gran mayoría, en su gran mayoría, ¿cierto? Tiene una relación casi 1:1. Esto quiere decir que cada vez que yo pierdo una unidad de humedad, yo voy perdiendo una unidad de poro. Esto habla de lo poco estable que puede llegar a ser este suelo. Y evidentemente habla de la cierta fragilidad que puede presentar, ¿no? Y además esto se ve exacerbado, esta relación 1:1 se ve exacerbado a los 30 y a los 80 centímetros, ¿cierto? Entonces podemos concluir que C4, o sea, el centro de la vega, ¿cierto?, ha experimentado una intensidad de ciclado histórica mínima. O sea, sus horizontes no han sido, de alguna otra manera, no han sido, entre comillas, atacados en gran magnitud por un proceso de secación. ¿Okay? Si comparamos, si vemos índices de la literatura, podemos decir que sectores como C3, C4, incluso C5, en las partes más cercanas a la vega y el centro de la vega, tienen capacidades de contracción y expansión sumamente altas. Una forma de explicar esto es por la cantidad de carbono orgánico, ¿ok? O sea, como son suelos con una gran cantidad de carbono orgánico, este actúa como coloide,
Y esto le permite al suelo, de alguna otra forma, contraerse en gran magnitud, ¿cierto? Pero posteriormente hincharse. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos un manejo agropecuario que no promueva esto, por ejemplo, el sobrepastoreo o drenajes que secan secan demasiado el suelo, la capacidad de la contracción va a ser va a ser mucho más alta que la capacidad de hinchamiento. Por lo tanto, nosotros formamos o creamos un nuevo historial en ese suelo, ¿ok? Lo que puede provocar, por ejemplo, las grietas que se pueden ver en la región, o sobre todo el ejemplo más claro son las grietas que podemos ver en algunas vegas de la región, donde es eso, es producto del secado excesivo de estos suelos, se forman grietas, ¿ok? Se desprenden los suelos. Y esto lo que crea es flujos preferenciales, por lo tanto cambia totalmente el sentido hidrológico de estos ecosistemas. ¿Ok? Finalmente, creo que, no finalmente, me quedan algunas láminas, hemos podido determinar de manera conceptual, y es sumamente relevante y sumamente importante que nosotros mencionemos esto, que de manera conceptual hemos podido determinar un modelo de balance, ¿no? En donde determinamos, gracias a los investigadores mencionados en la primera lámina, que los ingresos de agua que recibe la vega, ¿cierto?, pueden ser mediante los flujos de agua subterráneo, también sobre precipitación pluvial, algo que es sumamente importante, que es la nieve, que hoy sabemos que mediante el cambio climático hay menor cantidad de nieve caída cada invierno, y la capacidad de infiltración que tengan los suelos, ¿cierto?, en un determinado tiempo, ¿cierto? Y las salidas van a corresponder sobre todo al efluente que tenga estos cuerpos de agua subterráneos. Claro está que estos movimientos de agua son sumamente lentos, imagínense que son milímetros día, o sea, la tasa es sumamente baja. Extracciones antrópicas tal vez, como un drenaje, ¿cierto? Y evidentemente la filtración a través del lecho, ¿no? Ahora, algo interesante, y es que les mencionaba, bueno, pero ¿cómo sobrevive este ecosistema? ¿Cómo llegamos finalmente a definir cómo puede sobrevivir esta vega? Y en realidad, si nosotros empezamos a jugar un poco con los datos, ¿no? Y creamos un balance hídrico bastante básico entre la diferencia entre la precipitación, ¿cierto?, y la evapotranspiración a lo largo del año, en la línea negra, y esto se relaciona con los gráficos de dinámica que mencioné hace un momento, ¿cierto? ¿Cómo está viviendo, no? ¿De dónde está sacando el agua? ¿Por qué el agua es tan constante, la cantidad y la tensión de agua es tan constante, a pesar de existir déficit en los primeros horizontes? Y una forma de explicarlo es que, claro, la altura de la napa, y por lo tanto la cantidad de agua que está saliendo desde la zona saturada, ¿cierto?, empieza a haber la mayor altura es en agosto, ¿cierto? La mayor altura, o sea, la mayor cantidad de agua en agosto, por los inicios de derretimiento, incluso agosto, septiembre, ¿cierto? Recién en octubre empieza a decaer, pero le está permitiendo, como ustedes pueden ver, toda esta masa de déficit, le está permitiendo que en diciembre, enero, febrero, marzo, ¿cierto?, digámoslo hasta marzo, ¿cierto?, le está permitiendo sobrevivir, le está dando esta fuente de agua, y por lo tanto le está permitiendo crecer a las plantas, ¿no? Hasta finalmente, disculpen, volver a recargarse a inicios de otoño, ¿no? Por lo tanto, la zona no saturada, o sea, el suelo, está constantemente satisfaciendo el requerimiento hídrico atmosférico, ¿ok? Eso quiere decir que no está aportando en gran cantidad a la zona saturada, ¿cierto? Entonces, por eso durante el resto del tiempo, o sea, los suelos orgánicos juegan un papel fundamental en mantener la humedad en el sistema no saturado, ¿cierto? Y en los servicios ecosistémicos de las vegas. Pero tiene que haber una parte, ¿cierto?, de dónde se está recargando esa napa. Y esa napa, en realidad, lo que está pasando es que está siendo recargada
por una menor infiltración de las laderas, como lo podemos ver acá. O sea, debería haber un gran aporte al contenido de agua de la zona saturada por parte de las laderas y evidentemente por parte de las zonas altas. O sea, tal y como funcionan las cuencas, ¿no? O sea, de una zona alta, de deshielo o de generación, está pasando por estas zonas de vega, lo que le permite tener esta agua. ¿Okay? Por lo tanto, como conclusiones, bueno, tenemos varias conclusiones, espero que no haya sido muy enredado todo este tema, toda esta presentación, pero como conclusiones, la zona no saturada, o sea, el suelo, está constantemente intentando satisfacer el requerimiento hídrico atmosférico, por lo tanto, en realidad no está aportando agua a la zona saturada, en sí la zona saturada o la napa freática no está recibiendo en gran magnitud un aporte del suelo. ¿Ok? El aporte de agua de la zona saturada tiene especial relevancia, siento, para el mantenimiento de las vegas durante los meses de déficit hídrico, como lo vimos en la figura anterior, ¿cierto? Los suelos ubicados hacia el centro de la vega, o sea, los sectores de vega como tal, al tener esta característica de tener una gran cantidad de materia orgánica, ¿cierto? Permiten mantener la humedad del suelo, ¿cierto? Y además hace de que además hace que por demanda atmosférica permita el bombeo, entre comillas, ¿cierto?, de la zona saturada hacia la atmósfera, que finalmente es lo que le permite la vida a las plantas. O sea, hay que considerar que en términos hidrológicos la planta es un mero conductor. A nosotros nos interesa porque es lo que le da alimento al ganado, pero es un conductor. O sea, lo que nosotros queremos es que ese tubo tire agua hacia la atmósfera. ¿Okay? Los aportes de agua subterránea que reciben las vegas están limitados por varios factores hidrogeológicos, ¿no? Bajo gradiente hidráulico, sobre todo. Si bien nosotros hemos tratado como cuenca esta situación, o este ecosistema, como lo voy a mencionar en unas conclusiones más adelante, son cuencas que son planas, o sea, son relativamente planas, la cuenca en estudio no tiene más de 3 metros de diferencia entre la zona más alta y la zona más baja. Eso quiere decir que no hay un gran gradiente, no es como las zonas cordilleranas del centro, de la zona sur de Chile, donde tú realmente ves un río, ¿no?, alimentado por diferentes afluentes, ¿cierto? Donde hay una gradiente de 200, de 1000 o 2000 metros de diferencia, ¿no? Y en este caso hay un reducido coeficiente de almacenamiento y una limitada sección de escurrimiento. O sea, la vega en sí, nosotros evaluamos, era bastante pequeña por donde escurría el agua. Por esta razón, nosotros creemos que el principal aporte de agua al sistema es la recarga por infiltración de lluvia y nieve que ocurre sobre la vega y sobre todo sobre las laderas aledañas. Las vegas son redes interconectadas de agua a nivel subsuperficial que se comportan como una cuenca. Esto es bastante interesante, porque antes cuando uno habla acerca del manejo de las vegas, uno habla en base al potrero, ¿ok? Y esto, el potrero, al parecer, intentamos que sea independientemente de lo que ocurre en el otro potrero de vega, y no es así. Finalmente, se debe tomar en consideración que el manejo ganadero, ¿cierto?, aguas arriba, llamémoslo en los sectores más altos, afecta directamente sobre los sectores más abajo. ¿Okay? Esto, en la gran mayoría de los casos, ocurre traspasando diversos campos y diversas estancias, ¿cierto? Entonces, y evidentemente diversas estancias tienen diversos productores o diversos propietarios, ¿cierto? Pero finalmente lo que hay que ver, y ojalá en el futuro, es tratar a estos sectores como cuenca, no como potrero a potrero. Eso lo tenemos que ver a una menor escala. Se debe considerar el ciclo hidrológico de los sectores de vega al momento de realizar manejos ganaderos, ya que el exceso de humedad en ciertos meses, ¿cierto?, sobre todo en lo que es inicios de primavera, ¿cierto?, como pudimos ver en el gráfico, donde la napa subterránea es bastante elevada, disminuye la estabilidad mecánica, por lo tanto son más susceptibles a presentar signos de compactación.
Y finalmente, al considerar el balance hídrico y las fluctuaciones del nivel freático, se incluye que, desde el punto de vista de balance de aguas subterráneas, y ojo, subterráneas, el sistema se encuentra en un equilibrio. Esta cuenca o estas vegas o este sistema coironal vega se encuentran en equilibrio. Y lo más probable es que toda vega productiva de Magallanes, toda vega similar, con similares condiciones, lo esté. ¿Okay? No, acá no nos metimos en vegas degradadas, que sin duda era un grave problema en la región. Y esto quiere decir que cualquier extracción de agua subterránea de estos sectores de forma masiva podría poner en riesgo la sustentabilidad. O sea, como se encuentra en equilibrio, como el agua que está ingresando es justo el agua que se va y que es utilizada por las plantas, finalmente, si hay una extracción masiva, por ejemplo, con drenes, esto podría haber visto, puede llegar a una total degradación de estos sectores, que se recalca, es el sustento de la ganadería magallánica. Gracias a Las Vegas que nosotros tenemos hoy día ovejas. Es así. Antes de terminar, siempre hay que agradecer. Se agradece al gobierno regional por confiar en nosotros como INEA y sustentar este estudio, que es bastante prometedor, sobre todo para las consecuencias que pueda tener a mediano y largo plazo. También agradecer de manera especial a Paulina Cisterna, que creo que me está escuchando, alumna tesista, quien tomó este proyecto también como suyo y estamos elaborando bastante buenos resultados. José Dorner, ¿cierto? José Luis Arumí, profesores de la Universidad Austral y Universidad de Concepción, que trabajan en el área de aguas y suelos. Enrique Muñoz, Susana Valle, Rafael López, Jamil Urí, Jorge Carrasco, que también pertenecen a este grupo interdisciplinario de investigadores que trata de, con pocos conocimientos, tratar de dilucidar cuál es el manejo correcto para estos sectores. Eso sería por mi parte. Muchas gracias, Jorge, por la muy buena charla, es súper interesante por lo demás. Ahora, bueno, vamos a abrir el espacio para las preguntas, que para los que tengan preguntas, ojalá, bueno, que la escriban por el chat y yo las voy a transmitir. Yo creo que Jorge yo creo que va a tener que dejar puesta la presentación ciertas preguntas, yo creo. Ok. Yo creo, porque es un tema bastante interesante, igual si lo pueden ejemplificar con las láminas, yo creo que va a ser mucho más claro. Agustín Hidalgo pregunta, ¿por qué no hablar de degradar funciones es efectivamente una degradación? ¿Aló? ¿Aló, Jorge? Parece que se cayó. Denme unos minutos. Sí, se acaba de caer. Ahí está, ya. Disculpen. Estaba escapando, Jorge. Es que no quería responder. Perdón, continúo. Oye, bueno, Agustín Hidalgo, no sé si escuchaste, Agustín Hidalgo pregunta, ¿por qué no hablar de degradación si la acción es efectivamente una degradación Perdón. de funciones del suelo? ¿No? Dice, te lo voy a repetir. Sí, Agustín Hidalgo le pregunta, ¿por qué no hablar de degradación si la pérdida de función del suelo es efectivamente una degradación? Eso me imagino que es con respecto a los primeros gráficos. Es así, Sí.
Es así, Agustín, sí, la pérdida de funcionamiento es una degradación. No obstante, los resultados son en una época. Por lo tanto, si yo puedo, evidentemente, justo en ese, o sea, en ese punto, en ese sector, hay una pérdida de funcionamiento. No obstante, no se puede hablar de que un sistema entero está degradado, a eso iba. Como es un punto, como un muestreo que se hizo, finalmente yo no sé si hay si yo, por ejemplo, hubiera mostrado en otra fecha, eh, habría habido una mejora en el funcionamiento, a eso voy. Pero sin duda, el concepto de degradación es una pérdida de funcionamiento, totalmente de acuerdo, es así. Pero por el tema del muestreo per se, no quise hablar de degradación, simplemente por eso. Ya, perfecto. Mira, nuestro colega de los Zúñiga consulta, ¿es posible atribuir los niveles de capacidad de aire natural, por ejemplo, erosión eólica, o es un efecto combinado con un sobrepastoreo? Yo creo que también se refiere a los primeros gráficos que mostraste. ¿Me puedes repetir que se empieza a cortar un poco? Sí, a cortar un poco. Felipe Zúñiga pregunta, Ya. ¿es posible atribuir los niveles de aire a un proceso degradativo natural, como por ejemplo la erosión eólica, o es un efecto combinado con el sobrepastoreo? Sí, buena pregunta. No, al menos en términos de... No, lo más probable es que siempre hay una degradación. Estamos claros que siempre hay una degradación natural, ¿no? O sea, existe una erosión de carácter geológico, sin embargo, al menos no se presencian signos eh, como finalmente de erosión eólica o de cualquier otro tipo de erosión en el sector. Yo se lo atribuyo finalmente a que las bajas capacidades de aire de estos sectores de ladera es porque estos sectores, esta vega en particular, siempre se ha tratado bajo potreros pequeños. Entonces los animales lo que hacen es, la oveja lo que hace normalmente es que come, ¿cierto? En el centro de la vega, y estos sectores más mésicos, más séricos incluso, normalmente se utilizan de dormidero incluso para de dormidero sobre todo y para, bueno, para movilizarse dentro del sector, ¿no? Entonces también hay un constante pisoteo en estos sectores. Finalmente, yo considero que es un efecto netamente del pisoteo, del pisoteo animal, esas bajas capacidades de aire. Perfecto. También Felipe pregunta si hay una mayor acumulación de biomasa en el sector C4, considerando que tiene una mayor capacidad de aire. Claro. O sea, hace poco dimos una charla donde se mostraban resultados de productividad, de biomasa, y claro, o sea, en el centro de la vega, o sea, donde está C4, esta vega logra incluso un potencial productivo en diciembre de hasta 7 toneladas de materia seca por hectárea. ¿Ya? Ahora, esta gran biomasa, ¿cierto? Si uno puede ver el perfil de suelo, son especies que tienen raíces muy profundas, capaces de soportar la hipoxia o la anoxia, ¿cierto? Y tienen una gran masa radical en los primeros 5 centímetros, que es donde está bombeando toda el agua. ¿Me entiendes? Entonces, la biomasa está, en pocas palabras, la gran biomasa radical está subsistiendo estos primeros 5 centímetros donde hay aire, y el resto, las raíces más largas, ¿cierto?, son las que están de alguna otra manera también bombeando agua hacia la atmósfera. Finalmente, esta dinámica es lo que le permite, la dinámica también de crecimiento radical, ¿cierto?, es lo que le permite a estos tubos bombear y, bueno, tener esta cantidad de biomasa. Gracias, Jorge.
Boris Díaz pregunta y del mantenimiento del reservorio a 30 y 80 centímetros de agua en profundidad puede asociarse a infiltración de nieve estacionales fusionadas y no a la precipitación líquida. Buena pregunta, ¿eh? El tema de la nieve es bastante complejo. ¿Sabes por qué, Boris? Porque es complejo medirlo. Nosotros tenemos sensores que miden, que transforman la nieve caída en agua para determinar un equivalente en pluviometría, o sea, en agua líquida, y también tenemos sensores de altura de nieve. Y aún así los datos no son como que no muestran una muy buena relación, ¿no? Lo que nosotros creemos es que en realidad el gran reservorio que hay de agua en los 30 y los 80 centímetros se debería en gran parte, sin duda, a la fusión que hay de agua y lluvia en invierno, o sea, perdón, de nieve y lluvia en invierno, pero por sobre todo al escurrimiento superficial de las laderas contiguas. Las laderas contiguas tienen una capacidad de infiltración súper baja. No obstante, cuando uno se acerca al centro de la vega, esta capacidad de infiltración aumenta. Entonces, ¿qué estamos pensando? Que en realidad cae agua o cae nieve, ¿cierto? Infiltra a través de las laderas y se mete al suelo, ¿cierto? Y por eso es que existe, o que por eso está este gran reservorio de agua. Ahora, esto también hay que pensarlo que no es algo puntual, ¿no? O sea, está ocurriendo de manera puntual en una escala, pero también está ocurriendo de un punto de vista a gran escala. O sea, esta cuenca o esta microcuenca en realidad pertenece a varias otras cuencas, ¿no? En rigor, la cuenca Campenaique, donde nosotros estamos establecidos como centro experimental, en realidad tiene dos cuencas nomás. O sea, si uno puede ver un mapa, es una línea, son canales de vega, ¿cierto? Pero que en realidad son dos cuencas nomás, ¿ok? Que nacen de lo que nosotros llamamos Monte Gallina, que son los cerros más altos de ese sector, que no son más de 300 metros sobre el nivel del mar. De ahí hay una zona, lo más probable es que de ahí venga una zona de recarga de estos suelos de la zona saturada. Pero a nivel puntual y de un poco de microescala, ¿no? Y de los 80 y 30 centímetros, como tú me preguntabas, lo más probable es que la recarga o el almacenamiento de agua o el agua provenga de las laderas, ¿cierto? Por escurrimiento. Y evidentemente también por el agua y nieve, ¿cierto? Que caiga directamente a la vega. Ya, también Boris Díaz bueno, conociendo esta dinámica explicada de agua, suelo, productividad de plantas, es el sistema de riego de regueras en pendiente cero que busca mantener por más tiempo alta la humedad alta, ya freático del suelo, me imagino, de vega en estación seca, al mismo tiempo que se mantienen altas cargas de ganado. ¿Cuál es la pregunta? Disculpa. Sí, eso, ¿qué opinión te merece el sistema de riego de regueras en pendiente cero que busca mantener por mayor tiempo la humedad en suelos de vegas en estación seca, pero al mismo tiempo que se mantengan altas cargas de ganado? Como mantener alta humedad en el suelo acompañado de una alta carga. Sí. ¿Qué opinión? Yo creo que todo es evaluable, Boris. O sea, lo divertido de esto es que todo tiene que ser evaluado. ¿Ok? Yo no puedo darte la receta y espero que nunca, el día que yo te dé una receta, por favor, no confíes en mí, de hecho. O que hablemos de receta, por favor no confíes. Pero sí, lo que pasa es que si yo quiero mantener, ¿por qué yo voy a, o sea, por ejemplo, en esta vega donde hay productividades de 7.000 kilogramos de materia seca, mi pregunta es, ¿necesito realmente un sistema que aumente aún más? Mi opinión es que no. Por otro lado, soy un partidario de sistemas más intensivos de pastoreo en estos sectores. ¿Por qué? Porque la oferta forrajera es más alta. ¿Ok?
No obstante, el efecto que puedan tener estas altas cargas sobre la mecánica del suelo, eso es lo desconocido. ¿Ok? Sabemos que estos suelos son mecánicamente poco estables por el contenido de humedad. Por lo tanto, aumentar aún más la humedad de manera artificial, hay que sopesarlo por el hecho de que vas a perder el volumen del suelo. Esperemos que no. Pero eso puede pasar, ¿no? Yo creo que hay que llegar siempre al equilibrio, ¿no? O sea, por ejemplo, altas cargas, pero cuando ya empiezas a ver signos de compactación, y ojalá ir midiéndolo, yo creo que ahí ya uno tiene que parar. O sea, ya la carga sobrepasó el punto del tema. Además, también hay un concepto de resiliencia, ¿no? Del suelo. O sea, el suelo, claro, tú lo compactas y evidentemente va, si tú lo dejas en rezago, el suelo va a tender a mejorar su servicio ecosistema, su función. El problema es que cuando el estrés es tanto, que no sabemos cuál es la magnitud de ese estrés, ¿cierto? Ya no hay vuelta atrás. Entonces, el sistema de regueras para aumentar la cantidad de agua, yo creo que no merece una discusión cuando en realidad yo tengo humedad en el agua, o sea, en el suelo. Punto uno. No así, por ejemplo, cuando se hablan de vegas degradadas. Ahí la historia es completamente diferente. ¿Ya? Es totalmente diferente. O sea, evidentemente la degradación de esas vegas es porque ya la magnitud del estrés que nosotros pusimos en esa vega ya sobrepasó el poder de resiliencia de esto, entonces hay que tratar de volver o de mejorar esos servicios ecosistémicos de alguna manera. No sé si respondo a tu pregunta, no sé si me enredé también. Pero está. Gracias, Pori. Ya, Bahamonde y Pedro Herve, no sé si lo estaré pronunciando bien, lo siento, te felicitan por la... Oscar Reckman Don Oscar. pregunta si han evaluado la posibilidad de manejar humedad de la vega mediante pastoreo con sensores durante el pastoreo. Humedad de la... A ver, repíteme, por favor. Sí, yo tampoco... Dice que si tú has evaluado la posibilidad de la vega mediante el monitoreo con sensores durante el pastoreo. No sé a lo que se refiere con manejar la humedad. No sé si Oscar está por ahí como para... Sí, está escuchando. Sí, para que explique un poco su pregunta, estaría ideal. Jorge, hola. Oscar, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Sí. Muy bien, gracias. No, muy simple. Es como has estado evaluando comportamiento de humedad en función de las propiedades físicas del suelo, y a medida que uno avanza en esa línea, se va dando cuenta que puede ir interpretando cambios, ¿verdad?, en el comportamiento y la dinámica del agua en el suelo, producto de las condiciones climáticas y las propiedades del suelo. Pero cuando intervienes con el ganado y en el pastoreo, y un poco producto de lo que estabas contestando de la pregunta anterior, el poder tener algunos índices o indicadores, valga la redundancia, que te permitan detectar el nivel de humedad, ¿verdad? Y a su vez estar haciendo un manejo pastoril en que mediante sensores, ¿verdad?, establecidos en el campo, tú puedas tener la opción de decir, mira, llego hasta aquí con el ganado, lo saco porque ya estoy degradando el suelo o hay un riesgo de degradación y me interesa mantener un nivel de humedad que no afecte ese ecosistema. No sé si lo has visto desde el punto de vista práctico, todo lo que estás analizando hoy, en términos de poder hacer manejo pastoreo controlando la humedad a través del monitoreo con sensores. Sí, creo que te entendí, Oscar, y voy a tratar de responderte de alguna manera tal vez clara. Mira, bueno, este ensayo recién lleva 1 año de evaluación. O sea, no, en realidad llevamos más, pero los resultados que muestro son de una temporada completa,
Por lo tanto, ver cambios desde el punto de vista climático todavía no lo podemos ver. Además, estos sectores siempre han recibido un pastoreo bastante continuo, alternando ovejas y vacas. El tema es que cuando lo llevemos a la práctica, yo solo me estoy imaginando un poco el tema que no sé si la humedad del suelo per se puede ser un buen índice. ¿Me entiendes? Lo que sí puede ser un buen índice es algún índice que te indique la estabilidad mecánica del suelo. O sea, decir, por ejemplo, con la resistencia a la penetración, hasta aquí llegué, acá yo ya tengo un signos de compactación, paro el pastoreo. Ahora, lo interesante es que la resistencia a la penetración, y pongo un ejemplo nomás, pueden haber otras, depende de la humedad. Por lo tanto, yo debería tener monitoreando ambos parámetros de manera constante y de manera continua cuando yo estoy llegando a pastorear mis animales. Creo que para allá va. Hace poco hicimos una presentación con nuestros colegas del INTA, yo presenté acerca de cómo ir llegando un poco más a una agricultura de precisión, ¿no? O una ganadería de precisión en rigor. Y uno son estos métodos, ¿no? Tener sensores, ¿cierto? Interpretarlos de buena manera, y de que nos sirvan para tener manejos, finalmente. ¿Sí? Tener sensores por tener no le sirve a nadie. ¿Sí? El sensor sirve cuando te está indicando algo que pueda mejorar tu manejo. Y desde el punto de vista de lo que tú preguntas, yo no sé si la humedad del suelo tendría que craneármela un poco más, per se, como sola. Yo tendría índices mecánicos de suelo que dependen de la humedad. No sé si respondo a tu pregunta. Absolutamente, gracias. Gracias, Oscar. Ya, bueno, Sergio, se me pasó aquí. Sergio Rafael, Antonio Ortiz, Jessica Nahuel y Agustín Hidalgo te mandan muchas felicitaciones por la presentación. Daniel de Lorenzo dice que, bueno, tú hablas sobre pastoreo o drenajes antros. Sin duda las vegas son un sitio de cuidado, la materia orgánica es un signo claro de vitalidad. Esa rizósfera profunda y diversa se corta el flujo de la vida en profundidad. Es una reflexión más que una pregunta, y súper atingente además. Por lo demás. Sí. Felina, bueno, te da felicitaciones por la presentación. Muchas gracias. Antonio Tejic, no sé si estaré pronunciando bien el apellido, pero bueno, él dice que la relación de balance hídrico años anteriores, el presente y futuro esperado con un nivel de pastoreo. A ver, espérate, a ver. Relación, a ver, déjame, estoy tratando de... Si está Antonio por ahí, igual sería bueno que pudiera explicar su pregunta también. Creo que lo que trata de decir aquí es relacionar el balance hídrico con años anteriores y con el futuro, tratando de preguntar algún tema de predicción, ¿ya? ¿Es necesario regular el nivel de pastoreo o carga animal si han hecho medidas al respecto? Bueno, Yo creo que... ¿Perdón? ¿Aló, Antonio? Ah, ya, ahí está. ¿No? Yo creo que está preguntando sobre el tema de regular la carga animal, ya si es necesario regular la carga animal según tus resultados diárico y de lo que podría pasar en un futuro, y si hemos hecho medidas o si se han hecho medidas al respecto, si hay relación al respecto probablemente. Con respecto, bueno, lo que pasa es que el manejo animal no se han hecho, o sea, el manejo animal entra de manera importante este año, porque este año vamos a establecer ensayos de pastoreo en esos mismos sectores. Por lo tanto, voy a tener una respuesta, si estoy vivo el próximo año y tengo que dar una charla, voy a poder responder de mejor manera más con el tema del manejo animal. Lo único que quiero es tal vez dejar un mensaje con respecto al tema de la carga, es que las vegas tienen que ser utilizadas de manera, creo yo, independiente del resto de los potreros o de los sectores aledaños a la vega.
porque claramente están tienen una oferta forrajera mucho mayor, lo que les permite, ¿cierto?, tener un manejo un poco más intensivo, ¿no? El punto es que no sabemos hasta cuánto es esa intensividad, hasta dónde yo paro, ¿no? Y lamentablemente los signos en la vegetación no son tan marcados como lo que puede estar pasando abajo en el suelo. O sea, una compactación, la compactación puede estar ocurriendo y tú puedes tener producciones súper altas de pasto. O sea, que esa respuesta me gustaría llegar a determinar, o a entregarles en algún momento, ¿no? Decirle, miren, podemos intensificar el sistema hasta este punto. Posterior a eso ya estaría haciendo un estrés muy fuerte para estos suelos. Ya, Michelle te da las gracias también, y Boris también activo con tu respuesta, que hay todavía mucho que estudiar sobre esto. Bueno, la Dorota Beck, esto se puede hacer en relación a determinar la humedad que no produce compactación o deformación plástica, como básicamente podemos definir en qué momento en qué momento o qué nivel de pastoreo sería el generar una deformación. Es una reflexión más que una pregunta. No, creo que está respondiendo Sí, ahí. por supuesto. A Víctor también. ¿Ah? Creo que me estaba ayudando ahí para responder a Óscar acerca de qué índice ocupar que relacione la humedad, ¿cierto? Que también una deformación o una deformación elástica, ¿cierto? También toma el concepto de resistencia mecánica, ¿cierto? Que dependen de la humedad. Bueno, Víctor también te da las gracias. La Isa te da la presentación, te la encontré muy buena. Y bueno, Verónica González también. Presentación. Gracias a todos. Y ahora yo tengo una pregunta. Pregunte. Porque tú hablaste y dijiste una reflexión súper interesante que hablaba de que básicamente Las Vegas hay que dejar de verlo como un potrero, sino que verlo como una cuenca, ¿no? Claro. Y me gustaría saber tu reflexión con respecto a ese tema, porque generalmente lo que nosotros hacemos como agrónomos, o como nos ha enseñado la universidad, o generalmente lo que se haría, es hacer un manejo predial. Y eso, de acuerdo a tu estudio, es un poco limitado, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión con respecto a eso? ¿Habría que cambiar más que hacemos el manejo del ecosistema en sí, de la asesoría como profesional, y tratar de ampliarlo un poco más? Bueno, te voy a dar la típica respuesta que nos enseñaban en la universidad también al agrónomo, ¿cierto? La típica respuesta es depende. Pero de alguna otra forma, yo creo que la reflexión es que lo que haga un productor o lo que hagamos nosotros va a tener una directa repercusión en la otra persona. ¿Ok? O sea, ya no podemos pensar de que si yo erosiono mi potrero, solo me afecta a mí. No, eso no es así. Lo que yo haga en un potrero estaría afectando al otro potrero y finalmente afectando a tu colega y a tu no sé, en realidad a toda la población. Hoy por hoy, el autor Ratan Lal ha llegado a definir una curva totalmente directa y proporcional de la degradación de suelo, ¿cierto?, con la pobreza del mundo. Imagínate. Eso quiere decir que cada cosa que nosotros hagamos sobre el ecosistema tiene una repercusión directa en el otro. Por lo tanto, claro, cuando tú lo llevas a un tema de manejo predial, sin duda es un gran avance tener un concepto de manejo predial, ¿cierto? Pero lo que estamos proponiendo de alguna otra manera es llegar un poco más allá y decir, hay que tener el concepto de manejo de paisaje, verlo todo de manera holística, ¿no? Verlo todo como un todo, ¿cierto? Y para verlo como un todo, hay que juntar las piezas de ese todo. Por lo tanto, por ejemplo, para el manejo de aguas, sin duda ya no tendría que verse lo que pasa, la extracción de agua en un punto, sino que en realidad la extracción de agua en alguna parte está afectando arriba y abajo, a los lados, a otras personas, ¿no? Entonces hay que empezar a tener ese concepto finalmente. Y creo yo que es un concepto tal vez
poco arraigado en la sociedad hoy en día, ¿no? Esperemos que con esta pandemia el sentido de individualismo pase, creo yo. Pero sí en algunos No puedo estar más de muy buena. creo que en algunos parámetros sí hay que dejar de ver, hay que verlo a nivel predial, y en otros parámetros hay que verlo a nivel más ecosistémico. Me parece muy bien. Totalmente de acuerdo, Jorge. No queda más que agradecerte a ti por la muy buena presentación que nos entregaste y a y a todos los asistentes, que tuvimos una alta presencia ya de gente. Así que, y todos muy interesados, así que, bueno, gracias a todos por asistir. Gracias, Jorge, por tu presencia. Bueno, si alguien tiene más preguntas, puede contactar a Jorge por email o alguna otra pregunta. Y bueno, que todos queden atentos a la nueva temporada de webinars que se va a venir el otro año. Y vamos a seguir teniendo estas charlas tan interesantes como nos han presentado hoy día. Eso, buenas tardes a todos y que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias a todos.